que tener presente que ya el artículo 1 del Código Penal nos refiere y nos recuerda que la conducta punible, cuando refiere al delito, ¿verdad? Dice que es toda acción u omisión especialmente prevista por la ley. Ya desde el arranque, el legislador nos recuerda que tanto una conducta activa como una conducta omisiva forman parte, ¿sí?, de lo que pueda resultar un delito, luego del análisis. Y un segundo aspecto o característica que es importante tener presente, que cuando tratamos la acción, vimos que es necesario formularse una serie de preguntas antes de concluir si determinada conducta humana es o no un delito. Y esas preguntas formaban y forman parte de lo que vimos como el análisis estratificado del concepto de delito. Y lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque todavía nos faltan abordar algunas categorías. Lo cierto es que la misma identidad, es decir, el mismo proceso de análisis estratificado que se da en la acción, también es factible y necesario realizarlo en la omisión. Con esto les quiero decir que la omisión es tan importante como la acción, y que para determinar si un comportamiento omisivo es relevante desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista técnico, es necesario transitar por las mismas interrogantes que cuando uno analiza un comportamiento humano activo. Sobre este tema vamos a volver en un rato, pero es importante que puedan visualizar y abordar el tema de la omisión con la misma jerarquía y con la misma importancia que se le ha dado y que se le da a la acción. Es cierto que cuando analizamos los delitos, la mayor parte de los delitos son delitos activos y son delitos activos dolosos. Hay también, como veíamos, comportamientos omisivos que se dividen en conductas omisivas dolosas y conductas omisivas culposas. ¿Sí? Por favor, apaguen los micrófonos, o Cecilia, por favor, porque así no se escucha lo del fondo. Profe, disculpe. Decíamos entonces que dentro de las conductas humanas vamos a integrar lo activo y lo omisivo. También es cierto que dentro de los tipos penales, de las figuras penales omisivas, la mayoría son conductas omisivas dolosas, y que solo por excepción hay alguna conducta omisiva culposa, como por ejemplo el artículo 332 del Código Penal, que refiere a la omisión
de asistencia, y que vamos a ver luego que existe una omisión de asistencia dolosa y una omisión de asistencia culposa. Pero este tipo penal es en realidad una excepción, porque, reitero, la mayoría de los tipos penales omisivos son dolosos. Partimos de una base, si vamos a adelantar, partimos de una base que estamos enfrentados a un mismo objetivo, como decíamos al principio. Tanto la conducta activa como la omisiva es necesario transitar por las diversas categorías de análisis estratificado de la teoría del delito, a los efectos de determinar si esa conducta activa o esa conducta omisiva es un delito. Lo único que hay una distinta forma, ¿sí?, de motivar al individuo para abstenerse a conductas ilícitas, irregulares. Digo distinta forma porque una cosa es cuando se establece una fórmula prohibitiva, que es en la mayoría de los delitos, y otra es una fórmula imperativa que es o que está reservada a los delitos omisivos. La fórmula prohibitiva es la que encontramos en los tipos penales clásicos, en el homicidio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se prohíbe? Se prohíbe dar muerte, no matarás, es el precepto. ¿Y cómo se viola ese precepto? Precisamente dando muerte. Pero ese dar muerte implica una actividad, es una acción. Por lo tanto, esa conducta prohibida de no matar se viola accionando, ¿sí? Yo hago así, incluso, como una forma de exteriorizar un comportamiento, para que también pueda servir como base para diferenciar aquellas otras conductas donde el comportamiento va a ser este. Es decir, no hay en esta actitud de mi parte un movimiento corpóreo. Cuando me quedo así, que es lo que simboliza la omisión. Pero ya vamos a ver que esa forma también omisiva no es tan sencilla, es decir, no toda omisión o no toda conducta que no se haga nada debe ser responsabilizada o tiene que tener una respuesta punitiva. Eso ya lo vamos a ver. Lo cierto es que, por un lado, como decíamos, tenemos una fórmula prohibitiva. Lo mismo ocurre en cualquier otro delito que ustedes elijan. En el hurto, ¿qué es lo que el legislador prohíbe? Dice, no robarás, ¿sí? No sustraerás cosa ajena. ¿Cómo lo hace? A través de la fórmula, el que se apoderare de cosa ajena mueble será penalizado con determinado pena, ¿sí? Entonces, apoderarse, que es el verbo nuclear, implica una actividad, implica una acción, implica una conducta. En algunos casos, esta conducta, ¿sí?, es decir, el verbo nuclear que gobierna la figura, en algunos casos también puede contener una parte omisiva, como por ejemplo en el caso del homicidio. En el homicidio, la mayoría de los homicidios son tipos activos dolosos, ¿sí? Se mata cuando se dispara con el arma de fuego, se mata cuando se clava un puñal en el cuerpo de la víctima, ¿sí? Son conductas activas. Pero también puede haber una conducta omisiva cuando existe
y ahí ingresamos por momentos en lo que es una conducta omisiva, cuando se tiene un deber de cuidado o de custodia de ese bien jurídico y se abstiene uno de realizar el comportamiento debido. Por ejemplo, si recurrimos al histórico caso y emblemático de la mamá que no amamanta a su hijo pequeño y muere por inanición, en realidad la mamá no hace desde el punto de vista causal ningún acto, no clava un puñal en su hijo, no le dispara, no lo ahoga con una almohada, etc. ¿No? Comportamientos muy trágicos todos, pero que forman parte de la casuística de la vida del derecho penal también. No tiene esos comportamientos, ¿verdad? Materiales, si se quiere. No hay una exteriorización de la actitud hacia el mundo exterior. En realidad, la madre que no amamanta a su hijo simplemente no hace nada, digamos, desde el punto de vista causal, ¿sí? Sin embargo, en esa hipótesis, ese no hacer nada equivale a una consecuencia que es precisamente la muerte del hijo. ¿Por qué? Porque el niño chico, niño recién nacido, necesita obviamente que lo alimente, ¿sí? Y el no alimentar, es decir, el no cumplir con ese deber impuesto por la ley, en este caso, ya vamos a ver luego las fuentes por donde surgen estos deberes, pero implica, en definitiva, una consecuencia y por lo tanto, por eso decíamos que en algunos tipos penales la fórmula prohibitiva abarca tanto lo activo como la conducta omisiva. Por otro lado, tenemos una fórmula imperativa, que es precisamente la fórmula de los delitos omisivos. En los delitos omisivos, el legislador lo que dice es ya no prohibir una conducta, sino todo lo contrario, establece la obligatoriedad de realizar determinadas conductas. Por eso hablamos de una fórmula imperativa. ¿Qué quiere decir imperativo? Quiere decir, por ejemplo, ayudarás al prójimo. ¿Dónde lo dice eso el legislador? Bueno, lo dice en un tipo penal que en este caso surge del artículo 332. No en ese aspecto, ¿verdad? Porque se traduce en una descripción típica con las características legislativas que conocemos. En esta hipótesis, el artículo 332 dice, por ejemplo, el que encontrara abandonado o perdido a una persona, etcétera, etcétera, con determinadas características que no puede bastarse a sí mismo, y omitiera prestar ayuda, entonces será castigado. Entonces, la fórmula imperativa se viola no cumpliendo. A diferencia de la fórmula prohibitiva, que se viola realizando, como vimos en el homicidio, en la fórmula imperativa se viola dejando de cumplir lo que el legislador nos obligó a hacer. Entonces, en el caso de la omisión de asistencia, se incumple lo que el legislador pretende, no ayudando. La fórmula imperativa es ayudar al prójimo cuando se encuentra en determinadas situaciones. ¿Cómo se viola? No ayudar. No ayudar, ¿qué implica? Bueno, supongamos, si vemos que hay una persona herida, pasamos por al lado, miramos y seguimos de largo. No ayudamos. Violamos la fórmula imperativa y por lo tanto nos convierte en sujetos activos
del delito de omisión de asistencia. Las fórmulas imperativas son, luego, que lo vamos a ver también, pero son establecidas a texto expreso, y cuando son establecidas a texto expreso, se dice que estamos en presencia de delitos omisivos propios, ¿sí? A diferencia de aquellas otras conductas omisivas que no están descritas en el Código Penal, pero que también van a ser penalizadas en base a otro argumento jurídico, que es una cláusula general de equivalencia. Reitero, cláusula general de equivalencia, y que está establecida en el artículo 3 del Código Penal. Es una suerte de salvoconducto, es una norma abarcativa de todos aquellos comportamientos que el legislador entendió que debe asimilarse a una conducta activa, pero que como es imposible, bueno, esto lo digo entre comillas, porque después vamos a hacer una crítica al respecto, pero que como es imposible poder describir en un código, en un texto, en un libro, ¿no?, todas las conductas omisivas humanas que podemos realizar las personas, entonces lo conduce, lo lleva a una cláusula de equivalencia, del cual ya también la vamos a desarrollar. Otro aspecto diferenciador de las conductas activas es que las conductas omisivas se agotan en sí mismos, es decir, en general no admiten tentativa. Como por ejemplo, una conducta omisiva propia, es decir, que está establecida, recuerden, cuando uno habla de omisión propia, es cuando está expresamente referida en la ley penal, a través de distintas disposiciones. Pero no son muchas. Es importante que tengan presente que las conductas omisivas propias, por ejemplo, es el artículo 164 del Código Penal, que refiere a la omisión contumacial de los funcionarios públicos. Contumacial significa que un funcionario público está obligado a cumplir con su tarea, como todos los funcionarios privados, los que son de empleos privados, no son funcionarios, son empleados, ¿verdad? Pero todos estamos obligados a cumplir con las tareas. Pero el funcionario público tiene una norma específica que establece una sanción si uno no cumple, si no cumple con su tarea cuando es requerida al respecto por un particular, ¿sí? Ustedes supongan un funcionario público de la intendencia o del ministerio, etcétera, que uno se acerque al mostrador y le diga, mire, yo quiero saber cómo se realiza un trámite para la poda de árboles. Y el funcionario lo mira y le dice, bueno, yo entiendo que quiera saber, pero yo no tengo ganas de decirle cómo es. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque hoy me levanté mal, porque perdió mi equipo y no tengo voluntad de hablar con nadie. No le voy a decir. Bueno, ese comportamiento que yo lo teatralizo de alguna manera para que pueda quedar más preciso, es un comportamiento contumacial porque no hay una causa justificada y está establecido a texto expreso en ese artículo, en el 164. Esa mera omisión
ya de por sí esa conducta del funcionario de decirle no le voy a dar información porque no tengo ganas, ya consuma el delito. Es decir, no hay tentativa de ese delito. Cuando hablamos de tentativa, cuando hablamos de consumación, hablamos de lo que conocemos como el iter criminis, el camino, el desarrollo del delito, que lo vamos a ver más adelante en el curso, pero no está de más ir introduciendo algunos componentes o adelantando algunas partes que van a formar parte final de todo el curso, no tiene que saberlo todo, ¿no? Al final. Pero también hay otros delitos, como por ejemplo el artículo 177 del Código Penal, que establece la omisión de denunciar delitos de determinados funcionarios que están obligados para ello. Por ejemplo, esos funcionarios son los jueces no competentes en materia penal, ¿verdad? Porque están los competentes en materia penal, que son los que ejercen el derecho penal, y los no competentes en materia penal, por ejemplo, los jueces de paz, los jueces de familia, laboral, etcétera, que en realidad esos jueces no competentes en materia penal sí son competentes para su respectiva materia, pero esos son los jueces que están obligados a denunciar los delitos. Porque el juez competente no está obligado a denunciar, está obligado a actuar. Un juez penal no le va a ir a denunciar a otro juez penal que tiene que pronunciarse sobre un delito. Él va a pronunciarse sobre la responsabilidad de un delito. Entonces, el juez no competente es el que está obligado a denunciar. Pero también hay otros funcionarios públicos, como por ejemplo son los policías, funcionarios policiales, que también están obligados a actuar en casos de flagrancia delictual, pero si no es así y conocen un delito, están obligados a denunciar el delito. Y además otros funcionarios, en general toda la plantilla de funcionarios públicos, que están obligados a denunciar delitos, pero cuando esos delitos se cometen en su repartición, no si están en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el funcionario de la Facultad de Derecho, de biblioteca, está obligado a denunciar el hurto de un libro si advierte que un estudiante se lo guarda en el bolso, por ejemplo. Pero no está obligado a denunciar el hurto de, qué sé yo, no sé, de un tractor en el caso de un municipio, porque no pertenece a su repartición. Y también hay otros, por ejemplo, caso de omisión de un artículo 279, de omisión inherente al ejercicio de la patria potestad, ¿verdad? Que refiere a la omisión de los padres, madre o padre, en no brindar la asistencia económica o no brindar el alimento a sus hijos menores, ¿sí? Después hay algunos tipos penales que, al decir del profesor Gastón Chávez, son tipos híbridos. ¿Por qué tipos híbridos? Porque admiten tanto la realización de un comportamiento activo como un comportamiento omisivo a la vez. Supongamos que, ejemplo, el caso de asistencia y consejo desleal, que es el artículo 194 del Código Penal. En esta hipótesis, por ejemplo, que tiene que ver con la figura del prevaricato también, que en esencia es la ayuda que un profesional presta a la otra parte, a la contraparte, ¿sí? Es un consejo desleal en el sentido a veces que uno puede dirigir su comportamiento al cliente diciéndole que debe actuar de determinada manera, pero no porque le satisface, es decir, no porque sea un bien, no porque haya, digamos,
que sea esa la fórmula de resolver el conflicto, sino porque ha hecho un acuerdo con la otra parte para que de esa manera lo pueda hacer. Entonces, este tipo de conductas, digamos, se pueden realizar en forma activa, como por ejemplo, procurando un acuerdo con la otra parte, o como le decía, expresando o diciéndole al cliente que firme un documento, o también se puede realizar dejando, por ejemplo, que pasen los plazos y no presentar la contestación a la demanda, o no presentar la prueba que absolvería al imputado en un determinado delito de hurto o de homicidio. Dejar de hacerlo en forma expresa, dolosa. Algo similar ocurre con el delito de concurso en la evasión, que es el artículo 186 del Código Penal. La evasión implica la fuga, ¿sí? La fuga de un establecimiento de detención, que no tiene necesariamente que ser del CONCAR o de Libertad, puede ser también la fuga de una comisaría, es decir, la fuga de una persona que está legalmente detenida. Y en esos casos puede configurarse el delito si el sujeto activo colabora con la fuga, con la evasión, ¿sí? Por ejemplo, ayudándolo o esperándolo en un vehículo para salir velozmente, o ingresando en forma violenta al lugar donde se tiene, etc. Pero también puede ayudar, ¿no?, a una suerte de concurso, ¿verdad? Cuando hay otra persona, es un concurso de personas, también puede ayudarlo por omisión, por ejemplo, el policía dejando la puerta abierta de la celda, ¿sí? O mirando por el guardia perimetral, mirando para un costado cuando alguien se accede o trata de salir por uno de los tejidos. En esos casos hay una conducta omisiva, no hace nada para impedirlo cuando sí debía hacerlo, porque estaba obligado precisamente por la norma de mandato. Vemos acá que en general, siempre, quise decir, siempre hay una infracción de un deber jurídico en los delitos omisivos, ¿sí? El deber de actuar conforme lo pide el legislador, esa famosa fórmula imperativa. Ayudarás al prójimo, atenderás a los particulares que vienen al mostrador tuyo como funcionario público, alimentarás a tus hijos menores, ayudarás al que está herido, etc. Todas esas fórmulas imperativas se violan no realizando esa conducta. Si pasamos a otras características en general, ¿no?, uno podría decir, bueno, esto es un poco lo que venimos diciendo, en realidad, las características de los tipos omisivos, que son conductas lícitas en general, hasta que surge el deber de proceder conforme lo ha querido el legislador. Acá tenemos algunas figuras, por ejemplo, a la izquierda, leer es una conducta lícita, no solamente es lícita, es recomendada, es estimulada para que uno genere esa adicción a la lectura, ¿no? Es una adicción sana, si se quiere. Por lo tanto, es una conducta lícita, pero deja de ser lícita si quien lee es un enfermero que está obligado a cuidar al paciente y en lugar de estar atento a que no le suba la presión o a darle el inyectable que tiene que dar, se recuesta cómodamente en el sillón del sanatorio o en el sillón del domicilio a leer y por lo tanto no advierte que el paciente está desesperado haciéndole señas, que se está ahogando, etcétera, etcétera, y cómodamente continúa leyendo. Entonces, esa conducta que otrora es lícita por naturaleza, deja de ser lícita y se convierte
en una conducta omisiva, penalmente relevante, porque ese no hacer nada hizo, en definitiva, que el paciente muriera por, bueno, distintas causales que pudiera haber. Y poníamos allí también el caso de un médico, ¿no? El médico que desea, ¿no?, que muera su enemigo, su acreedor, etc., en algún momento de su vida como profesional tiene que atenderlo como paciente. Entonces, bueno, nuevamente, ¿no? Poníamos, comienza a leer un libro mientras se desangra el enfermo. Entonces, la lectura en sí deja de ser un comportamiento indiferente para el derecho. Tenemos a la vez, y acá insistimos en esta figura, con lo que les decíamos al principio. Tanto la acción como la omisión tienen las mismas cualidades de las modalidades de la conducta. La conducta como un género de acción y omisión. Y acá tenemos, cuando veíamos la acción, que hay una voluntariedad del sujeto, una voluntad, no una acción causal como causalista exclusivamente, no es solamente el movimiento muscular y la modificación del mundo exterior, sino que le agregamos la finalidad, en el sentido de acción final, desde la teoría finalista, ¿verdad? Hay una voluntad dirigida a un resultado, es decir, a una finalidad, y hay también una causalidad, ¿no?, que une esa acción, ese movimiento, esa finalidad, a causar un determinado resultado. Por ejemplo, cuando una persona apunta a otra con un arma de fuego, tiene voluntad, la finalidad de dar muerte, causa el resultado, la modificación del mundo exterior, deja de ser persona, pasa a ser un cadáver, ¿sí? También la sustracción en el dibujo de más abajo de cosa ajena. Lo mismo, las mismas cualidades tiene la omisión. Cuando el funcionario policial, que lo vemos allí, está cruzado de brazos y en lugar de intervenir, se queda así, no interviene cuando ve que se están llevando una moto, por ejemplo, de la vía pública, ¿sí? Entonces hay una finalidad, hay una voluntad de no intervenir, hay una finalidad y hay una causalidad que produce el resultado de sustracción que él, como funcionario policial, estaba obligado a impedir. Lo mismo si veíamos el ejemplo de un funcionario público, ¿no? En este caso, a la derecha vemos a una joven funcionaria pública, supongamos empleada de una biblioteca. Uno inventa estas cosas, pueden ser varios ejemplos, desde luego, pero que llega un estudiante a la biblioteca y le dice, mire, quiero un libro, ¿no?, para poder estudiar en la clase, etc. Y se da vuelta y dice, no te voy a entregar nada porque ahora estoy acomodando otros libros. No, pero usted me lo tiene que dar porque usted es funcionario. Sí, yo sé que soy funcionario, pero no te lo voy a dar, ya te dije, estoy ocupada y no quiero bajar de la escalera, que me cuesta mucho. Bueno, omisión contumacial de los deberes del funcionario público. Hay una finalidad y hay una causalidad. ¿Qué es la causalidad en este caso? Bueno, ¿cuál es el bien jurídico que se tutela de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus tareas? Bueno, la probidad. La probidad del Estado, el servicio, ¿sí?, son bienes jurídicos que se violan cuando no se cumplen con los mandatos establecidos en la norma. Y algo similar pasa cuando los padres en la figura de abajo desatienden, ¿no? En la figura de este niño parecería que está reclamando, ¿no?, atención allí. Entonces, en la omisión, cuando hay omisión del ejercicio inherente a la patria potestad, también hay voluntad de no cumplir con el deber, la finalidad
y la causalidad que implica, bueno, desde lo más extremo, que es la muerte por inanición, en los casos que hablábamos, hasta otros no tan extremos, pero no dejan de ser graves, como no aportar económicamente, etcétera, ¿verdad? O incluso el ejercicio de la patria potestad es más amplio, desde luego. Pero, reitero, las mismas cualidades que preceden a la acción. También, en este caso, vemos que la omisión tiene, a su vez, las mismas cualidades de la acción en relación a las causas de exclusión. ¿Se acuerdan cuando vimos la acción, que lo primero que nos preguntábamos era, frente al análisis de un comportamiento humano, si había acción? Y porque de eso dependía continuar o no en el análisis estratificado o abortar allí, ¿no? El camino hacia determinar si hay un delito o no, y en algunos casos decíamos, no hay acción. ¿Por qué no hay acción? Y bueno, porque hubo una fuerza física irresistible. ¿Y cuál fue? Y bueno, el viento huracanado me tiró, me empujó hacia otra persona, yo no pude evitar la colisión, esa persona cayó al piso, se quebró la mandíbula, pero yo, perdóneme, no era una intención de mi parte. Felipe está levantando la mano, con mucho gusto. Adelante, Felipe, te escuchamos. Tené la precaución de levantar, ahí está, sacar el... Buen día, profesor. Buenos días, Felipe. Buenos días. Es decir, estaríamos en presencia de un hecho fortuito, ¿verdad? Cuando sucede eso. Bueno, tú decís el caso de la fuerza física irresistible. Claro, claro. Bueno, sí, podría ser un caso fortuito, en hipótesis de casos fortuitos, sí, sin duda. Caso fortuito tal vez está más bien emparentado, supongamos, cuando un peatón camina por la vía pública y cae una rama de un árbol, ¿verdad? Es un caso fortuito. En esa hipótesis hay una lesión a un bien jurídico vida, pero no hay una responsabilidad de un tercero. Pero sirve, claro, sirve como ejemplo el caso fortuito o los actos reflejos, es decir, cualquier hipótesis en que se pueda verificar que no hay acción, que en definitiva es una causa de exclusión de la responsabilidad, cuando no hay acción. Y también cuando vimos los casos de inconsciencia absoluta, ¿verdad? En donde tampoco había acción. Las mismas hipótesis sirven para representarse en los casos de omisión. Uno tiene que preguntarse, ¿hay acción? ¿Hay omisión? Y si uno dice, no hay omisión, ¿y por qué no hay omisión en este caso? Bueno, porque puede haber una fuerza física irresistible que me impidió ayudar al prójimo, por ejemplo, ¿no? Alguien que vio un accidente, efectivamente, y bueno, un peatón fue embestido en la vía pública por un vehículo que pasó a alta velocidad, lo dejó tirado en la calle, siguió la marcha, yo vi que estaba enfermo, que estaba herido, yo lo vi, yo estaba allí, estaba a unos metros, iba a cruzar, pero resulta que el viento huracanado fue tan fuerte, me llevó hacia otro lado y yo no pude ir a auxiliar. Entonces, no es que omití hacerlo en sí, es que no pude, estuve en presencia de una fuerza física irresistible y por lo tanto esa no ayuda no se me puede imputar, reprochar, como tampoco se me podía reprochar la acción cuando era producto de una fuerza física irresistible. Incluso, acá tenemos, ¿verdad?, una figura de un accidente de tránsito que bien podría estar referida a una persona, ¿no? Como dice el 332, el que encontrar una persona incapaz de bastarse a sí misma, en estado de peligrosidad, etcétera, omitir a prestar asistencia. Pero supongamos, miren ustedes,
acá tenemos, supongamos la hipótesis de una persona sonámbula. Alguien que pase al lado del accidentado, ¿sí? Y siga de largo. Entonces, estamos en presencia de una inconsciencia absoluta, que es una causa de exclusión de la acción, que también en este caso es válida para excluir de responsabilidad al sonámbulo que camina, ¿sí?, junto al accidentado y sigue de largo. Entonces, no se le va a poder reprochar, le va a decir, pero usted pasó al lado de él, sí, pero discúlpeme, yo estaba en un estado de inconsciencia, yo tengo el problema del sonambulismo y por lo tanto, absoluta, está cambiada la letra, ¿no? Ahora estoy viendo inconsciencia absoluta, está mal ahí redactada. Yo, discúlpeme, tengo ese problema y no lo advertí, estaba en otro. Esto lo que procura transmitirles es la importancia de tener presente cuando uno trata la omisión, de que también rigen las mismas causas de exclusión de la acción. Y en ese sentido, si avanzamos, a ver si vamos a avanzar acá. Vamos a ver, porque no me deja avanzar. Buen día, una consulta, profesor. Sí, claro, por supuesto. Una omisión por acto reflejo, que sería la huida, puede ser, por ejemplo, ante un peligro inminente, uno empieza a huir, no sé, una roca está girando y uno empieza a huir y no presta asistencia al que se tropiece y cae ahí. Claro, Edgar, claro, por supuesto que sí. Fíjate que hay personas que no pueden ver sangre, Sí. ¿no? Incluso uno mismo a veces cuando va a vacunarse mira para otro lado, por ejemplo, o cuando va a donar sangre, que no tiene más remedio, cuando le van a hacer una punción en un dedo, mira para otro lado, no puede ver, porque se desmaya, por ejemplo. Entonces, en esas hipótesis puede considerarse un acto instantáneo, un acto reflejo, en el cual está ausente la voluntad. Yo no es que quise dejar de auxiliar a la persona, es que vi sangre y no pude, tuve que correr para otro lado. Entonces, cualquiera de esos comportamientos, Edgar, como tú decís, son comportamientos que excluyen el dolo, que excluyen la intención. Y el derecho los catapulta, los individualiza como actos de inacción, y es tan válido transportarlo a actos de no omisión. Bien. ¿Sí? Bien. Déjenme ver, a ver. Ahí está, ¿no? Ahí. Bueno, acá teníamos, ¿no?, el tema del sonámbulo, que decíamos, apareció ahí el muñequito. Como veíamos al principio, y me permito insistir, y ahora lo hacíamos como una parte general, ahora me interesa profundizar, cuando hablamos de acción, vimos que es necesario, antes de pronunciarse sobre la responsabilidad de un individuo, de una conducta, formularse algunas preguntas. Lo primero, si hay acción. El paralelismo es preguntarse si hay omisión. Lo mismo que hacíamos en el desarrollo de la acción, que la segunda pregunta del análisis estratificado del delito era preguntarse, bueno, a ver, hay acción, está bien, ¿no? En el hurto hay sustracción, ¿verdad? Hay una persona que toma del bolso ajeno, ¿sí? Es una acción humana. ¿Esa acción es típica?, nos preguntábamos. Bueno, sí, claro, es típica. ¿Por qué es típica? Y bueno, porque el Código Penal uruguayo
establece en el artículo 340 que el que sustrae cosa ajena será penalizado con un reproche punitivo. Bien, entonces estamos en presencia de una acción típica. Y luego la tercera pregunta, ¿la acción típica es antijurídica? Es decir, ¿es contraria a la norma? ¿Ese hurto es contrario a la norma? ¿O hubo alguna autorización para sustraer cosa ajena? No, en realidad no hubo autorización. Yo quería ese bolso y bueno, no hubo ninguna autorización. ¿Podía haberla? Sí, podía haberla. Por ejemplo, si en lugar de un bolso yo sustraía una fruta o sustraía comida porque estaba desesperado, porque tenía hambre, porque me moría de inanición, entonces hay una causa de justificación, un estado de necesidad. Si fuera así, entonces ahí abortaríamos el análisis estratificado. Pero supongamos que no, ¿verdad? Que esta acción típica es antijurídica. Preguntamos, es decir, no es antijurídica, nos llevamos a la cuarta pregunta, ¿no? Que nos dice, ¿ese injusto penal es culpable? Recuerden que el injusto es la categoría de acción típica y antijurídica, ¿no? Lo injusto es eso. Es la acción, o es la tipicidad y la antijuridicidad. El injusto penal. ¿Es culpable? Nos preguntamos. Sí, es culpable. Bueno, entonces allí podemos recién decir que ese hurto, o que se reprocha a fulanito de tal, se condena a fulanito de tal, por el delito de hurto, porque es culpable, porque era capaz de saber lo que estaba haciendo, porque podía haber actuado de otro modo, y porque tenía conciencia de la antijuridicidad. Este esquema, este razonamiento, que les pido, grábenselo a fuego, ¿sí? Es trasladable al delito o a los delitos de omisión. Lo único que hay que preguntarse a la inversa, ¿no? Es decir, ¿hay omisión en ese caso? Porque si no hay omisión, porque si, por ejemplo, ¿no? hay una fuerza física irresistible, un viento huracanado que lleva lejos a la persona que podía haber ayudado al accidentado, decimos, no, miren, no hay omisión. Bueno, ahí se terminó, ya está. No sigan analizando el hecho, porque no tiene sentido preguntarse si esa omisión es típica, o si esa omisión es antijurídica, o si es culpable. Ya no hay omisión. La importancia de las preguntas frente a un hecho concreto. Pero podemos seguir el razonamiento. ¿Hay omisión? Bueno, supongamos que sí, supongamos que frente a un accidentado, una persona pasa frente a alguien que encuentra en, qué sé yo, en un terreno baldío, en una carretera interior, etcétera, un camino, ¿no? Alguien con una pierna quebrada, pidiendo ayuda, etc. Y sigue de largo. Lo mira, lo saluda y sigue de largo. ¿Hay omisión? Sí, hay omisión de asistencia. ¿Esa omisión es típica? Sí, es típica. ¿Y por qué es típica? Y bueno, porque tenemos un artículo, el 332 del Código Penal, que dice que el contrario abandonado, perdido, una persona que no pudiera bastarse por sí misma, etc., y omitiera prestarle asistencia, será condenado a una pena. Ah, bueno, entonces tenemos una omisión típica. Pero además, es antijurídica. Es decir, acá nos preguntamos si esa no ayuda estaba justificada de alguna manera. ¿Sí? Quizás porque corría peligro su propia vida. Entonces, si yo me detenía a ayudar a alguien en el camino, y resulta que detrás mío me venían persiguiendo 10 personas con armas de fuego y me venían disparando, entonces yo estoy frente a una causa, a un estado de necesidad en el cual tengo que valorar entre dos bienes jurídicos tutelados la vida del otro o mi vida o mi propia vida. Entonces, en ese caso, en esa hipótesis, uno podría concluir y decir, bueno, es una omisión, sí, pero es una omisión que no es antijurídica
porque en la hipótesis que alguien venga persiguiéndolo y corre peligro su vida, está autorizado a continuar su marcha. Si eso fuera así, entonces allí cortamos el análisis estratificado del delito. Pero si no fuera así, es decir, si no hubiera una justificación, entonces seguiríamos a la otra pregunta final y diríamos, esa omisión, esa persona que pasó al lado del herido, ¿verdad? Que ya sabemos que es típica, que no tiene un permiso, ¿es mayor de edad? Sí, es mayor de edad. ¿Podía haber actuado de otra manera? Sí, claro, podía haber actuado de otra manera, podía haberse quedado, ¿qué le pasa, señor? ¿Lo puedo ayudar? ¿Era consciente la antijuridicidad? Sí, era consciente. Bueno, entonces, recién ahí podemos decir que esa omisión es culpable. Y esto lo podemos trasladar a cualquiera de los otros casos, ¿no? de la omisión contumacial, lo mismo, o lo podemos trasladar a los casos de los funcionarios que tienen la obligación de denunciar un delito al juez no competente. Podemos hacer lo mismo, hay omisión del juez no competente, hay omisión del funcionario por no querer asistir al particular en el cumplimiento de la tarea. Es típica, esa omisión es antijurídica, es culpable, sabía lo que fuera. Bueno, ese es el razonamiento que se debe hacer, de la misma manera. Veíamos, bueno, esto es un poco lo que veíamos al principio, en realidad, yo lo voy a pasar más bien por alto, pero tenemos una omisión dolosa y una omisión culposa, que es en el artículo 332, que es en realidad la excepción, ¿verdad? Podría hasta ser un poco lo híbrido, como decía Chávez, donde en un caso se va a penalizar cuando la omisión de ayudar se presta o se deja de prestar asistencia y coadyuva con no dar cuenta a la autoridad. Pero ese dejar de prestar asistencia implica, ¿verdad?, una voluntariedad, implica una finalidad, ¿sí?, como veíamos, y por lo tanto implica un comportamiento doloso, que se acuerdan cuando en la clase que dio Alejandro, que el dolo tenía una faceta de cognoscitivo y una de voluntariedad. Entonces, en este caso, se omite, sabiendo que se omite, conociendo, ¿sí?, que se está omitiendo y queriendo omitir. Por eso es una omisión dolosa. Pero también hay una omisión culposa, ¿no? Aquel que dejara de prestar asistencia, pero por negligencia. Es la primera vez, además, que el legislador utiliza la palabra negligencia en un tipo penal. Generalmente se refiere a la culpa, términos genéricos. Luego el intérprete deberá conocer qué consiste la culpa, ¿no? Que también Alejandro lo detalló en su clase, ¿no? La culpa que puede, de acuerdo al artículo 18, integrarse por la negligencia, la imprudencia, violación de leyes o reglamentos, etc. Y después está la culpa, obviamente, desde el punto de vista dogmático, el análisis estratificado del delito. Pero tenemos allí una omisión dolosa y una omisión culposa. Pero vamos a ver ahora, en esta otra imagen, en realidad lo que hacemos es simplificar todo lo que hemos venido viendo hasta el momento, como vemos, agrupando, por un lado, la omisión propia, donde hacemos referencia a algunos de los delitos que ya hemos hablado, ¿sí? Como, bueno, los de funcionarios, prestar concurso, etc. Y por otro lado, tenemos la omisión, en realidad, a ver, vamos a ver, acá, impropia, ¿sí? Es la que también hemos hecho referencia y que nos vincula al artículo 3 del Código Penal, donde nos va a fundar esa disposición
lo que es las distintas fuentes de obligación. Y nosotros tenemos aquí lo que es la posición de garante y las fuentes que conducen a la posición de garante. Este artículo 3º del Código Penal viene a legitimar de alguna forma todas aquellas conductas omisivas que no están previstas especialmente en el Código Penal, pero que de alguna forma el legislador penal quiere o ha pretendido, pretende, que también sean castigados aquellos comportamientos o aquellas, digamos, omisiones que terminan provocando un resultado similar a que si se realizara con un comportamiento activo. Por eso se habla de una norma de equivalencia. Equivalencia entre la omisión y equivalencia entre la acción. Y son los casos, o se asocia a los casos de posición de garante. ¿Qué quiere decir posición de garante? Quiere decir que se da una particular situación jurídica del sujeto obligado. Posición de garante implica que esa relación jurídica esté vinculada de alguna manera, esté obligada de alguna manera por una fuente legal. Y es por eso que podemos clasificar en fuentes de garante a la ley, al contrato, a lo que conocemos como un actuar precedente, que es la que habitualmente suelen referirse los manuales y los textos. Pero es importante también que conozcan, que sepan que actualmente se han ido incorporando nuevas fuentes de donde apuntalar la posición de garante y por lo tanto llegar a responsabilizar a personas que normalmente no tienen un vínculo jurídico como lo puede tener el guardavidas en la playa o lo puede tener los padres respecto a sus hijos menores, etcétera, pero que no obstante, de acuerdo a otros criterios valorativos y normativos, también se le puede adjudicar responsabilidad. Esto que acabo de decir lo vamos a ver en detalles, ¿sí? Pero surgen de algunos de los aspectos que están allí pudiendo ver, ¿no? Y que los vamos a ver ahora en forma más detallada. Pero es importante que tengan en cuenta que además de las fuentes tradicionales, ley, contrato o actuar precedente, también existe una función protectora del bien jurídico donde va a involucrar a vínculos de amistades, por ejemplo, o comunidades de peligro, ¿sí? o determinadas actividades donde uno pone voluntariamente una función de protección, ¿sí? O incluso un deber de control de fuentes de peligro. Bien, vamos a verlas uno a uno. Acá tenemos, bueno, una imagen simplemente para que quede bien claro lo que es una omisión impropia, posición de garante, en este caso, ¿sí? El médico, un enfermero, que por contrato, ya sea por no estar afiliado a una mutualista, etcétera, o por ir a ASE, por ser funcionario público, tiene el deber de atender al paciente. Si omite atender al paciente, y ese paciente
muere a falta de la atención que debía el médico o el funcionario o el particular obligado, entonces estamos frente a un delito de homicidio mediante la modalidad de omisión impropia por la cláusula de equivalencia, que en este caso es la posición de garante. Esto que les acabo de referir es el fundamento, es el argumento, precisamente para la redundancia, para fundamentar un caso, cualquiera sea. Si ustedes entienden que es un homicidio no activo, deben de formularlo mediante esta forma o esta clase. Y tenemos desde luego la omisión propia, ¿verdad? ¿Propia por qué? Porque es la descrita expresamente en el tipo penal y en el ya mencionado caso de omisión de asistencia. Pero, digamos, tenemos dentro de los tipos de omisión propia características que las hemos visto recién, de omisión propia. Ahora vamos a saltear esta etapa porque estamos viendo la omisión impropia y luego podemos volver acá. Pero las fuentes de posición de garante veíamos que es la ley, el contrato o el actuar precedente. Con relación a la ley, ¿cuáles las obligaciones emergentes de la ley? Bueno, la tradicional es la que hemos visto, padres que están obligados por el Código Civil a la alimentación de los hijos. Esa es la ley civil. Acá el legislador penal debe acudir, o el intérprete penal, el juez, el jurista, el estudiante de derecho, debe acudir al Código Civil para saber cuál es la fuente de posición de garante, ¿no? Cuando uno responsabiliza al padre o a la madre que no atendió al hijo, que lo dejó morir, etcétera, o que violó a través de otras normas, a través de la disposición que veíamos, el artículo 279 del Código Penal, literales A o B, ¿verdad? De violación, omisión de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad, es a través de la ley. Esa es la fuente de garante. Pero también está el contrato. El contrato implica que una persona está obligada a realizar determinada conducta por el acuerdo de voluntades que suscribió. Y ese contrato, bueno, volvemos a los ejemplos clásicos, ¿verdad? El enfermero que es contratado para asistir, atender al paciente y darle la medicación en la hora que tiene que darle, aplicarle la insulina al diabético, si advierte que hay un coma, controlar el oxígeno, etc. Es un contrato, ¿sí? Se viola ese contrato, ¿verdad? Cuando el enfermero, por ejemplo, lee, o se distrae, o mira la televisión, y el paciente está a los gritos, o no a los gritos, pero está buscando señas y no se da cuenta, y cuando quiere acordar, se ahogó. Y también lo que conocemos como el actuar precedente. El actuar precedente implica que todos somos garantes de situaciones en las que tomamos iniciativas y ponemos a otros en una situación de riesgo. Por ejemplo, cuando ofrecemos nuestra ayuda para cruzar un ciego, un no vidente, la calle, la vía pública, estamos asumiendo con ese comportamiento una posición en la vida de relación. Estamos garantizando que esa persona no vidente vaya a llegar de un extremo al otro de la calzada. Por eso es un actuar precedente. El actuar es el ofrecer, pero ese ofrecimiento implica un riesgo. Cruzar la calle es un riesgo, porque puede venir un vehículo, ¿verdad? A toda velocidad, puede no respetar el semáforo, puede embestirlo. Entonces,
si alguien ofrece, ¿sí?, cruzar la calle a una persona no vidente, supongamos ustedes, 18 de julio, Eduardo Acevedo, allí cuando van para la facultad, le dice, señor, ¿quiere que lo ayude a cruzar? Sí, por favor, ayúdeme. Y uno cuando está en la mitad de 18 de julio se acuerda que dejó el celular en el banco y dice, discúlpeme, pero me acabo de acordar porque enseguida vuelvo, y lo deja ahí en el medio de la calle solo y sigue con el bastón, pues no sabe a dónde ir y viene un auto y lo embiste. Allí uno es responsable de la muerte o de las heridas, de las lesiones provocadas por ese actuar precedente, ¿sí? Y en esa hipótesis uno se puede plantear, bueno, pero a ver, yo no hice nada, yo no lo embestí, es más, cuando el señor fue atropellado y voló por el aire, yo estaba en el salón guardando el celular en el bolso que me había olvidado, ni siquiera me enteré, ni siquiera vi el accidente, sí, perfecto, pero en virtud de que usted le ofreció cruzar, lo expuso a un peligro y no actuó como debía actuar, que era proteger el bien jurídico tutelado de la vida y conducirlo hasta la vereda de enfrente. Bien. Pregunto, ¿vamos claros? ¿Hasta ahí se entiende lo que vengo diciendo? ¿Se desea formular alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno. José Luis, yo viéndolo desde el otro ámbito, es una de las clases más claras que he visto de omisión. Bueno, gracias, qué sé yo. Uno trata de transmitirlo de una manera lo más sencilla posible. Incluso ahora vamos justamente, bueno, si tú decís eso, Adriana, vamos a ver la lámina siguiente, donde hay ciertas hipótesis en las cuales también es necesario tener presente para valorar determinados comportamientos, ¿verdad? Y aquí tenemos esta. ¿Qué tenemos acá en pantalla? Tenemos, por un lado, dos jóvenes que están tomando café, conversando, riéndose. Pongámosle un poco más de historia a esto. Supongamos que son tres amigos que alquilaron un departamento en Montevideo. Supongamos que son tres estudiantes que vinieron del interior de Montevideo para estudiar, ¿no? Supongamos incluso que la pandemia ya se ha superado y que uno ha vuelto a la presencialidad y que se vuelve a la facultad y a los salones, etcétera, alquilan un departamento. Y una mañana se levantan, ¿sí? Y uno de ellos les dice, ¿saben qué? Me encuentro muy deprimido, ¿no? La verdad me voy a suicidar. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó?, le preguntan los otros. No, bueno, ayer mi novia me dijo que me dejó por otro, fui a la facultad y perdí el examen, del trabajo me dijeron que se me termina el contrato. Y bueno, a ver, son cosas de la vida, hay que empezar de nuevo. No, yo estoy deprimido y me voy a suicidar. Bueno, hacé lo que quieras, nosotros vamos a tomar un café. Y ven que se pone la soga, se dan vuelta, los amigos, todavía le dicen, che, no te podés suicidar al lado porque ahí vas a caer encima de lo que tenemos nosotros, los platos y todo. Se coloca la soga y se muere. Y en esta teatralización de un caso dramático, lo primero que uno se pregunta es si los amigos son responsables o no de esa muerte. En los hechos, uno no puede decir que ellos causaron naturalísticamente la muerte, que ellos de alguna manera colaboraron con hechos
para que el amigo se suicidara. Ellos se limitaron a tomar café. Es decir, no hay un nexo de causalidad natural. Uno debía preguntarse, ¿ellos tenían una posición de garante conforme a lo tradicional? Bueno, no, porque no estaban obligados por ley, no estaban obligados por un contrato, tampoco asumieron ninguna actitud previa para colocarlo en un riesgo y luego abandonaron como en una actitud precedente. Entonces, si lo abordamos desde ese punto de vista, tendríamos que concluir, y desde luego haciendo el análisis estratificado del delito, que no son responsables de esa muerte. Sin embargo, existe una nueva fuente, por decirlo de alguna manera, que vincula a ciertos hechos en base a la protección de los bienes jurídicos tutelados, ¿sí? O de los bienes jurídicos. Y esto involucra precisamente a los amigos, que frente a una situación de riesgo no hacen nada por evitarlo. Entonces, esa no evitabilidad de la consecuencia del resultado no es producto ni de un contrato ni de una obligación legal, pero es producto de esa estrecha vinculación natural que los obliga de alguna manera a evitar el daño, en este caso el suicidio del amigo. En similar situación, podemos decir que se encuentran las comunidades de peligro. Comunidades de peligro, ¿sí? Vemos, en este caso, significa cuando, por ejemplo, gente que asume un riesgo, ¿no? Como por ejemplo escalar una montaña, o como por ejemplo ir en ¿cómo se le llama? El kayak, en kayak, ¿no? Ir en kayak por una pendiente de un río. Y otras tantas, son situaciones en donde se asumen riesgos. Y que esas comunidades de personas, como por ejemplo, ¿no? el caso de cuando uno va a escalar una montaña, está basado en un principio de confianza, en el sentido de que uno va a clavar los clavos para poder sostener la cuerda, otro va a poder lanzar la cuerda, etc. Entonces, en estos casos, tampoco desde el punto de vista legal tenemos una asunción de responsabilidad. No hay ninguna ley que diga los amigos que concurren a una montaña tienen el deber de auxiliar, no lo hay. Tampoco hay contrato entre ellos, nadie firma, ¿no? Nosotros que somos amigos de toda la vida, nos comprometemos, tampoco hay un acuerdo de voluntades. Sin embargo, existe, en base a determinados principios que se ponen de manifiesto, ese deber de ayuda, y que si no se logra ese deber de ayuda cuando es necesario, también es posible responsabilizar a los amigos por una omisión, por una conducta omisiva, cuando se produce un resultado. José Luis. Ya tenemos otra situación, porque ya estamos casi al final, de lo que se llama la asunción voluntaria de función protectora. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? No sé si ustedes recuerdan, hace relativamente poco tiempo, un hecho que tomó estado público, trágico, por cierto, lamentablemente, que ocurrió en una fiesta, en un cumpleaños de niños, donde se alquiló un local con juegos. Los padres de un niño de 5 años, creo que tenía, alquilaron un local con juegos, donde es costumbre, ¿verdad?
donde está precisamente presentado, para que corran, jueguen, coman en determinado lugar, etcétera, se diviertan, y en determinado momento, en un caso similar como el que tenemos así en pantalla, vieron que hay juegos de plástico, donde uno salta, o en otros hay como unos tubos, donde por ahí uno transita, etcétera, pero en este caso, un niño que salió a jugar allí y empezó a saltar, y resulta que en uno de los saltos saltó tan alto que pasó por encima de la malla, se pegó la cabeza contra una pared y se partió el cráneo y murió, trágicamente. Entonces, el debate, no es que hubo un debate a partir de este hecho, el debate lo traigo yo a colación como ejemplo académico que bien puede servir para ilustrar de cómo casos donde hay una asunción voluntaria, una función protectora, como en este caso, también puede resultar garante y responsable, en este caso, el dueño de la casa, si no cumple con su función protectora. ¿Cuál es la función protectora? Bueno, de acomodar correctamente los juegos para que no haya riesgos, o de tener a una persona presente allí, a veces son otros jóvenes que acompañan a los niños y están en custodia, etcétera, etcétera. Es una nueva interpretación de una fuente de garante. Y quiero terminar, por lo menos por ahora, con otra fuente, que es el deber de control de una fuente de peligro, donde vemos estas dos hipótesis, en la cual también puede resultar responsable una persona que crea una fuente de peligro. El fuego es una fuente de peligro, una fogata es una fuente de peligro. Cuando estamos en presencia, por supuesto que hay un delito de incendio, ¿verdad? Establecido en el artículo 207 o 6 del Código Penal. Pero cuando se crea una fuente de peligro, tanto en el caso de una fogata como en el caso, bueno, está exageradamente el dibujo, pero está hecho a propósito. En este caso, cuando hay animales que uno no tiene el control de los mismos, ¿sí? Entonces también se convierten los dueños en responsables de las lesiones a los bienes jurídicos de terceros, precisamente porque tienen el deber de una función. Y acá el dueño del perro, del Rottweiler, por ejemplo, que no lo controla, obviamente no hay un delito establecido expresamente en la ley, en un contrato con el vecino que se suelta y lo muerde y le saca una parte del hueso, etc. No lo hay. Pero sí se puede ahora, a través de estos deberes de control de la fuente de peligro, terminar siendo responsables. Más allá que hay alguna norma que refiere también ahora a los animales. Esto entonces nos introduce, y con esto en general podemos incluir aquí, porque ya estamos en hora, decíamos, informando, haciendo referencia que en la omisión impropia debe existir siempre una relación de correspondencia. Que la conducta prohibida nunca va a estar establecida en una norma, como lo están las omisiones propias, sino que en este caso es una norma genérica que refiere el artículo 3. Esa norma genérica está basada en una posición de garante e implica precisamente la generalidad, no impedir un resultado. Pero no impedir un resultado que se tiene ciertas características, es decir, que se tiene la obligación de evitar.
¿no? El mandato es no impedir un resultado que se tiene la obligación de evitar, equivale a producirlo. Porque si no se tiene la obligación de evitar, aunque se produzca ese el resultado, y uno no se encuentra en ninguna de estas categorías de la fuente garante, no se puede responsabilizar a la persona. Bien, en términos, entonces, generales y no tanto, por aquí estaríamos concluyendo la clase de hoy, quizás con alguna referencia, podríamos seguir en la clase que viene, pero dejo algún espacio por si alguien desea formular alguna pregunta o alguna reflexión ahí al respecto. ¿Sí? Bueno, si no lo hay entonces, bueno, solo me queda desearles un buen martes a todos. Un saludo de Luis, que te veo por allí. Adriana, un saludo también. Alejandro, un saludo. Cecilia, saludo. Gracias por haber colaborado también en las respuestas. Y un saludo, bueno, a todos los estudiantes y nos estaremos encontrando el próximo jueves. Que pasen todos ustedes muy bien entonces. Y Cecilia, si grabaste, podés también dar por finalizado allí, así que bueno, nos estamos reencontrando entonces en cualquier momento. Que pasen todos ustedes muy bien.